My beloved brethren, Mis queridos hermanos, grateful for the privilege agradezco el privilegio de dirigirme a ustedes historic General en Conference. esta conferencia general We have histórica. sustained President Russell M. Hemos Nelson sostenido al presidente Russell M. Nelson como el presidente número 17 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos as I've días, had the blessing of working y he with tenido him la every bendición day. de trabajar con él cada I have día, felt a y al hacerlo he confirmation sentido la confirmación del President Espíritu Nelson is de called que el of God presidente Nelson to lead ha sido llamado por Dios para dirigir la iglesia verdadera del is Señor. also my witness. También tengo un testimonio de que el Señor ha llamado al elder Gong y al elder Soares a servir como miembros del quórum de los 12 I apóstoles. love and Los sustain them. amo y los sostengo. They will, by their ministry, Mediante su touch ministerio, lives ellos across bendecirán the world, vidas en across todo el generations. mundo. This conference Esta is conferencia historic for yet es another más reason. histórica por otra razón. President Nelson has El presidente announced Nelson ha anunciado un inspirado avance the Lord's en el plan organized organizado que el Señor tiene para su plan iglesia. includes a new structure Dicho plan incluye una nueva estructura para los quórums del sacerdocio en los barrios y estacas, para que podamos cumplir mejor nuestras responsabilidades del sacerdocio. responsibilities all Todas esas responsabilidades tienen que ver con la forma en que los poseedores del sacerdocio cuidamos de los hijos de nuestro Padre. for his saints to El provide plan del loving Señor care para que sus santos proporcionen un cuidado amoroso se ha llevado a cabo de muchas maneras. Nauvoo, the prophet En los Joseph primeros días de Nabu, el profeta José Smith necesitaba una forma organizada de cuidar del gran número de conversos, en su mayoría pobres, que llegaban a la ciudad. great-grandparents were 4 de mis bisabuelos estaban entre ellos, los Eyring, los Bennion, los Romney y los Smith. the prophet organized the care El profeta of the organizó el cuidado de esos santos de forma in geográfica. Illinois, En Illinois, esas divisiones de la ciudad se llamaban barrios. as the saints moved Cuando los across santos the cruzaron las llanuras, their care for each el other cuidado was de los unos organized por in los otros se companies. organizó en One of compañías. my paternal great Uno de mis bisabuelos paternos regresaba de su misión en lo que ahora es what is now Oklahoma. conocido como Oklahoma, cuando se encontró con una compañía en el camino. So weak with Estaba tan disease débil that he and his debido a una enfermedad que él y su compañero se hallaban recostados en un pequeño carromato. company sent two El líder de la compañía envió a 2 mujeres jóvenes para que ayudaran a quien quiera que estuviese en el carromato. one of them, a young Una de ellas, una hermana joven que se había convertido en Suiza, miró a uno de los misioneros y sintió compasión. he was saved by Él se salvó gracias a esa compañía de santos. Se recuperó lo suficiente para caminar el resto del trayecto hasta el valle del lago Salado con la joven que lo rescató a su lado. Se enamoraron y se casaron. he became my great Él llegó a ser mi bisabuelo Henry Eyring y ella mi bisabuela María Bomeli Eyring. years later. Años después, cuando la gente comentaba la gran dificultad de cruzar un continente, ella decía, "Oh no, no fue difícil. Mientras caminábamos, hablábamos durante todo el trayecto del milagro que era el que ambos hubiésemos hallado el Evangelio verdadero de Cristo. Fue la época más feliz que recuerdo." Desde entonces, el Señor ha utilizado varias maneras para ayudar a sus santos a cuidar el uno del otro. Ahora Él nos ha bendecido con quórums fortalecidos en los barrios y las estacas. Quórums que trabajan en coordinación con todas las organizaciones del barrio. Tanto los barrios municipales como las compañías y los quórums fortalecidos han necesitado al menos 2 cosas para tener éxito en cumplir el propósito del Señor de que sus hijos cuiden unos de otros de la manera en que Él los cuida. Tienen éxito cuando los santos sienten el amor de Cristo el uno por el otro, por encima de su interés personal. Las Escrituras lo llaman caridad, el amor puro de Cristo. Y tienen éxito cuando el Espíritu Santo guía a aquel que cuida a fin de que sepa lo que el Señor sabe que es mejor para la persona a la que está tratando de ayudar. Una y otra vez, las últimas semanas, los miembros de la Iglesia han actuado en mi presencia como si de alguna manera hubiesen anticipado lo que el Señor iba a hacer, como se anunció hoy. Permítanme darles algunos ejemplos. El primero, un sencillo discurso en una reunión sacramental que dio un maestro en el sacerdocio arónico, y quien comprende
lo que los poseedores del sacerdocio pueden lograr mediante su servicio al Señor. El segundo, un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, que con el amor de Cristo sintió la inspiración de servir a una familia. Primero, permítanme compartir las palabras del joven que discursó en la reunión sacramental a la que asistí. Traten de recordar cómo eran ustedes cuando tenían 14 años y escuchen para oírle decir más de lo que es razonable que sepa un hombre tan joven. Realmente me ha gustado ser miembro del quórum de maestros de nuestro barrio desde que cumplí 14 años. El maestro sigue teniendo todas las responsabilidades de un diácono, más otras más. Ya que algunos de nosotros maestros, otros lo serán algún día y todos en la iglesia son bendecidos por el sacerdocio, es importante que todos sepamos más acerca de los deberes del maestro. Antes que nada, Doctrina y Convenios 2053 dice, el deber del maestro es velar y siempre estar al pendiente de los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. A continuación, Doctrina y Convenios 2054-55, y él la citó, y yo creo que ni siquiera tenía notas. Y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. Y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia. Y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes. El joven continuó. El Señor nos está diciendo que es nuestra responsabilidad no solo cuidar de la iglesia, sino también cuidar de las personas dentro de la iglesia de la forma en que Cristo lo haría, porque esta es su iglesia. Si estamos tratando de guardar los mandamientos, ser amables, ser honestos y buenos amigos y disfrutar de estar juntos, entonces podremos tener el Espíritu con nosotros y saber lo que el Padre desea que hagamos. Si no lo hacemos, entonces no podemos cumplir con nuestro llamamiento. Luego dijo, cuando un maestro decide dar el ejemplo correcto al ser un buen maestro orientador, dar la bienvenida a los miembros en la capilla, preparar la Santa Cena, ayudar en casa y ser un pacificador, decide honrar su sacerdocio y cumplir con su llamamiento. Ser un buen maestro no solo significa ser responsable cuando estamos en la capilla o en las actividades. El apóstol Pablo enseñó, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y después dijo, no importa dónde estemos ni qué estemos haciendo, podemos ser un buen ejemplo de rectitud en todo momento y en todo lugar. Después dijo, mi papá y yo somos maestros orientadores de la familia Brown. Cada vez que vamos disfruto mucho la visita y conocerlos más. Algo que me gusta de los Brown es que cada vez que los visitamos están dispuestos a escuchar y siempre tienen buenas historias para compartir. Cuando conocemos bien a las personas del barrio por medio de la orientación familiar, es más fácil hacer el siguiente deber de un maestro, que es saludar a los miembros de la capilla. Ayudar a la gente a sentirse bienvenida e integrada en la iglesia permite que todos en el barrio se sientan amados y preparados para tomar la Santa Cena. Después de dar la bienvenida a los miembros que han venido a la iglesia, los maestros ayudan cada domingo al preparar la Santa Cena. Lo disfruto porque todos son tan reverentes. Siempre siento el Espíritu cuando preparo y reparto la Santa Cena. Es una bendición hacerlo cada domingo. Algunos servicios como repartir la Santa Cena son algo que las personas ven y nos agradecen por hacerlo. Pero otros servicios como prepararla, por lo general se hacen sin que nadie lo note. No es importante que la gente vea que prestamos servicio. Lo que importa es que el Señor sabe que le estamos sirviendo a Él. Como maestros siempre debemos tratar de fortalecer a la iglesia, amigos y familia al cumplir con nuestras responsabilidades del sacerdocio. No siempre es fácil, pero el Señor no nos da mandamientos sin prepararnos una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Cuando finalizó el joven su discurso, yo seguí asombrándome de su madurez y sabiduría. Y resumió todo diciendo, sé que llegaremos a ser mejores si elegimos seguir a Jesucristo. Otra historia de servicio en el sacerdocio se relató hace un mes en una reunión sacramental de barrio, y yo estuve allí. Este experimentado poseedor del sacerdocio
No sabía que mientras hablaba estaba describiendo exactamente lo que el Señor desea que suceda con los quórums fortalecidos del sacerdocio. Esta es la esencia de su relato. A él y a su compañero de orientación familiar se les asignó prestar servicio a 7 familias. Casi todas no querían ser visitadas. Y quizás les suene un poco familiar a algunos de ustedes. Cuando los maestros orientadores iban a sus apartamentos, se negaban a abrir la puerta. Cuando llamaban por teléfono, no respondían. Cuando dejaban mensajes, no se les devolvía la llamada. Este compañero mayor finalmente recurrió a ministrar escribiendo cartas. Comenzó a utilizar sobres de color amarillo brillante con la esperanza de obtener alguna respuesta. Una de las 7 familias estaba compuesta por una hermana soltera menos activa que había emigrado de Europa. Tenía 2 hijos pequeños. Tras muchos intentos de contactarla, recibió un mensaje de texto. Con brusquedad, ella le hizo saber que estaba demasiado ocupada para recibirlos. Tenía 2 empleos y además estaba en las Fuerzas Armadas. Su empleo principal era de oficial de policía y su meta profesional era convertirse en detective para regresar a su país natal y continuar trabajando allí. El maestro orientador nunca pudo visitarla en su hogar. Periódicamente le enviaba mensajes de texto. Cada mes le enviaba una carta escrita a mano, acompañada de tarjetas festivas para cada niño. Nunca recibió respuesta, pero ella sabía quiénes eran sus maestros orientadores, cómo comunicarse con ellos y que persistirían en ese servicio del sacerdocio. Un día, él recibió un mensaje de texto urgente de ella. Necesitaba ayuda. No sabía quién era el obispo, pero conocía a sus maestros orientadores. En pocos días debía viajar fuera del estado para un entrenamiento militar de un mes y no podía llevar a sus hijos. Su madre, que iba a cuidar de ellos, acababa de viajar a Europa para cuidar de su esposo, quien había tenido una emergencia médica. Esta hermana soltera menos activa tenía suficiente dinero para comprar un pasaje a Europa para su hijo menor, pero no para su hijo de 12 años, Eric. Le preguntó a su maestro orientador si podía encontrar una familia santo de los últimos días que recibiera a Eric durante 30 días. Y el maestro orientador le respondió que haría todo lo que fuera posible. Luego se comunicó con sus líderes del sacerdocio. El obispo, el sumo sacerdote que preside, le dio permiso de acudir a los miembros del consejo de barrio, entre ellos la presidenta de la Sociedad de Socorro. La presidenta pronto halló a 4 buenas familias que tenían hijos más o menos de la edad de Eric y que lo recibirían en su hogar una semana a la vez. A lo largo del mes, esas familias le dieron de comer, hicieron lugar para él en sus apartamentos o casas pequeñas, lo llevaron a sus actividades de verano previamente planificadas, lo llevaron a la iglesia, lo incluyeron en sus noches de hogar y más. Las familias que tenían jovencitos de la edad de Eric lo incluyeron en sus reuniones y actividades del quórum de diáconos. Durante ese periodo de 30 días, por primera vez Eric fue a la capilla todos los domingos. Después de que su madre regresó del entrenamiento, Eric continuó asistiendo a la iglesia, por lo general con una de las 4 familias que se habían ofrecido de voluntarias, incluso los maestros orientadores de su madre. Con el tiempo fue ordenado como diácono y comenzó a repartir la Santa Cena. Ahora imaginemos el futuro de Eric. No nos sorprenderá si llega a ser un líder en la iglesia en el país natal de su mamá, cuando su familia regrese allí. Todo gracias a santos que trabajaron juntos para prestar servicio bajo la dirección del obispo y del Espíritu Santo y le sirvieron por caridad. Sabemos que la caridad es esencial para que seamos salvos en el reino de Dios. Moroni escribió, a menos que tengáis caridad, de ningún modo seréis salvos en el reino de Dios. También sabemos que la caridad es un don que se nos otorga después de hacer cuanto podamos. Debemos pedir al Padre con toda la energía de nuestros corazones que seamos llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo.
Tengo la impresión de que recibimos el Espíritu más plenamente cuando nos centramos en servir a los demás. Esa es la razón por la que tenemos la responsabilidad del sacerdocio, de servir en nombre del Salvador. Cuando servimos a otros, pensamos menos en nosotros mismos y el Espíritu Santo puede influir en nuestros corazones más fácilmente y ayudarnos en nuestro esfuerzo de tener el don de la caridad. Les testifico que el Señor ya ha dado un gran paso adelante en su plan para que recibamos todavía más inspiración y seamos más caritativos en nuestro servicio de ministrar en el sacerdocio. Agradezco por su amor, el cual nos da tan generosamente. Testifico y expreso aprecio en el nombre de Jesucristo. Amén.